Aquí estamos con Alejandro Hernández, el director de la película Monos, que es la película colombiana más esperada del año, diría yo. Vamos a empezar hablando un poquito al respecto, porque yo no le quiero dar a los seguidores de Vivir en el Poblado realmente cuál es la trama de la película, sino que quiero que tú se la cuentes a ellos. En realidad yo tampoco se las quiero contar. Ay, Quiero- no. Lo que les puedo decir es que es una película de viaje, de un mar de emociones, de altos, de bajos, donde un grupo de jóvenes que podrían estar en un patio de colegio, pero aquí están en una situación vertiginosa, una misión, donde está en juego pues todo, su misma unión, quiénes son cada uno de ellos y sus vidas. Y eso te lleva como al corazón de muchos miedos que tenemos todos, pero también de muchos deseos, sueños, amores, desamores. Así que, no sé, creo que es un viaje bastante salvaje. Claro, y así como estás diciendo, no solamente es un viaje al conflicto armado colombiano, a los problemas de guerra que hemos visto en otros países, porque todos los países han sufrido guerras internas, sino que también son las guerras internas del personaje. Exactamente, eso que acabas de decir es lo más importante de la película, porque sí, hay un conflicto externo, sin nombre, sin apellido, sin fecha, eh, pero lo más importante es el conflicto interno, que en este caso el conflicto de la adolescencia que todos hemos vivido, cuando quieres pues pertenecer, quieres estar solo, te cambia la voz, te salen pelos, pasan tantas cosas como una gran metamorfosis, es como una edad muy agridulce, ¿no? Por eso escogiste que los protagonistas fueran jóvenes y no fueran adultos, porque la mayoría de las películas que hemos visto sobre este tema en particular vienen siendo personas mayores de 30, 40 años que han vivido el conflicto armado de Colombia desde prácticamente desde pequeños, y es un conflicto que lleva 60 años. Sí. No, en este caso quería hablar de esa edad, de ese momento en la vida cuando nos estamos formando y también era una manera de hacer unas preguntas hacia el futuro, de quiénes somos, hacia dónde vamos, no tanto como colombianos, sino también como especie humana. Y la mejor manera de hablar de esas preguntas es con gente que tiene toda la vida por delante. Y es que tú lo hiciste muy diferente. Por lo general uno ve el punto de vista de la familia que sufre el secuestro, pero esta vez tú agarraste unos jóvenes que son partícipes de la guerra en Colombia y nos mostraste un punto de vista muy diferente. ¿Tú qué le dices a ese público que hay veces dice que está trillado, rayado, cansado de ver ese tipo de películas? Yo les diría que no se dejen llevar por prejuicios, por ideas de lo que eso no se puede contar. Creo que se puede buscar algo de frescura y originalidad aún en los lugares que pueden parecer lugar comunes. Y piensen, o sea, en el cine puede ser europeo o americano, no se están preguntando, otra película de Segunda Guerra Mundial o otra historia de amor o otra película de superhéroes. No, no se hacen esas preguntas. ¿Por qué? Porque hay veces lo importante no es solo qué se cuenta, sino cómo se cuenta. Entonces yo los reto a ir a ver esta película y decirme que la han visto antes, porque no creo que la han visto antes. No creo que la hayan visto antes. Yo me sentí como con un baldado de agua fría, pero a la vez como algo diferente, fue algo fresco, novedoso, porque yo también soy de las personas que estaba cansada de ese tipo de anécdotas y hablaba mucho con algunas personas de cine en Colombia y les mencionaba que qué bueno sería que el cine colombiano si agarrara su historia, igual que por ejemplo Alemania agarra la Segunda Guerra Mundial y lo tomara desde un punto de vista diferente. Y tú lo hiciste, lo lograste y lo hiciste muy bien y te felicito. Gracias. Sí, en cuanto a la película, es muy difícil hacer ese trabajo creativo. ¿Hubo algún momento que te diera más dificultad o que no te llenó del todo? La película nunca me dejó vacío, o sea, es una película tan rica y tan extrema y tan al límite, con tantas emociones, pero en particular es ese corazón de chicos jóvenes de tantos rincones del país que pusieron cuerpo, alma, cabeza en esta película y arman algo muy especial, que es ese espíritu de manada que, como dije, puede ser un grupito de chicos en el colegio,
pero acá están viviendo todo a una exponencialmente, ¿no? Y Los pusiste al límite. sí, ellos están al límite y lo que ellos hacen es, si hay alguna razón para ver la película, es por ellos. Una gente que es un gran talento de este país y muy increíble lo que ellos lograron, la verdad, estoy muy contento. O sea, yo puse todo, hice todo lo posible, pero finalmente ellos se pusieron la película al hombro y estamos acá por ellos. ¿Y cómo fue ese proceso con ellos de entrenamiento? Ese fue un proceso bastante intenso también. Básicamente vi más de 800 chicos por todo el país. De todos esos chicos escogimos más o menos 25 y los llevamos a un campamento de entrenamiento, digamos, de militar y actuación. Y yo los iba conociendo y veía quién se peleaba con quién coqueteaba con quién y empezaba a ver esa mini sociedad formándose. Y ya Y fue cuando todo veía más eso, fácil. exacto. Entonces empecé a ver cómo ellos interactuaban y en esa mini sociedad empecé a reescribir el guión y escogí los 8 que serían los monos. Eso fue cuando ya estaban en el páramo. Exacto. ¿Y cómo fue esa experiencia? Porque uno como espectador sufría. Y yo me imagino que ustedes dirigiendo la película ya sufrieron. O sea, dirigir cualquier cosa a 4000 metros de altura sin oxígeno, pues entras como en otro estado mental, ¿no? Y no había un regresar a la casa, no había un llamar, no había una comodidad doméstica, solo había monos. Y el equipo, el elenco, yo, hayamos tenido que abandonar nuestras casas y cualquier concepto de comodidad para hacer esta película, pues hizo que Mono se vuelva como un mundo propio, un mundo donde solo existía la película. Entonces, de alguna forma, las personas que hicieron el rodaje de la película también terminaron formando su propia sociedad de monos. Total. Incluso en la selva, cuando entramos en Antioquia, al cañón del río Samaná, para llegar allá uno tenía que ir en carro, a pie, en balsa, en kayak, en mula. Eso era muy intenso. Sí. Y no salimos de ese cañón sin tener la película hecha. O sea, cuando nos metimos a ese cañón no volvimos a salir. Sí, por ahí escuché que te enfermaste en el proceso, te llevaron en camilla. Sí. Bueno, el primer día de rodaje bajamos a un miembro del equipo de cámara en ambulancia del páramo. Yo dije, bueno, acá lo peor pasa el primer día y ahora ya todo bien. Pero más bien eso marcó la pauta al rodaje y yo también salí en camilla. Es que en la película viajamos en ambulancia, en camilla, en helicóptero, en mula, en kayak, a pie, acá, en carro. O sea, eso fue una experiencia muy, muy intensa. ¿Y dónde dormían? ¿O campamento? En la montaña, en unas cabañitas, y en la selva en carpas. Armamos como básicamente una especie de campamento ahí en el río, en el cañón. Quiero retomar otra vez el punto anterior de la guerra, no solamente la nuestra, sino de todos los países. Sí. Y viene siendo, uno para este tipo de trabajos tiene que hacer una investigación muy ardua. Ahora me estabas comentando que tu mayoría de educación fue en Quito, en Ecuador, y también estudiaste en Estados Unidos. ¿Cuál es tu cercanía con el tema? Bueno, mi abuelo, el papá de mi papá, peleó en la Segunda Guerra Mundial, aterrizó en Normandía, sí que es una guerra de la cual me hablaron cuando era chico. Sí. Mi familia salió, la familia de mi mamá, toda Medellín. Este es el lugar donde yo más raíces tengo y pues es el único lugar en el mundo donde tengo raíces así profundas. Y Salvo yo venía de los mucho. antioqueños, pensaría yo. Y pues a mí, mucha mi familia, incluso mi mamá, tuvo que salir cuando Medellín se puso muy, muy violento y difícil como tantas otras familias. Y pues de que hablan los colombianos en el exilio y cuando están afuera, pues mucho de Colombia. Y también cosas que estudié. Mi papá está muy cerca que lo manden a Vietnam porque era estudiante en Estados Unidos. Wow. Así que distintas cosas que uno escucha y conoce. Y también yo sentía en particular que no había visto una película de guerra, que hay una guerra interna y una guerra externa contada de un punto de vista de un país como el nuestro, como Colombia, en vía de desarrollo. Había visto las potencias mundiales como películas de guerra de Estados Unidos en Vietnam o de Inglaterra en la India o Francia en el África, pero una película como de algo nuestro
que no es el europeo llegando a la selva al tercer mundo, sino la gente es de aquí, los protagonistas son de aquí, esta es su tierra, ¿no? Y es su guerra también, y una guerra fragmentada, se parece más a las guerras que vive nuestra generación hoy en día. Yo creo que tú le preguntas a un chico en Estados Unidos, oye, ¿en qué lado estás peleando en Siria? No sé si te va a saber decir exactamente, no saben. Las guerras no tienen esas líneas claras de estoy a favor o en contra de los alemanes. Hoy las guerras están mucho más desdibujadas. Y por eso creo que esta película le habla a esta generación, a mi generación. A mi generación. Y Sí. un tema que me encantó, sobre todo, pues, el final, que no se lo vamos a contar No, a Luis en el poblado, pero se trata, de cierto modo, de algo que sucedió con el tema de la paz. Y es la reinserción de las personas que estaban involucradas. ¿Cuál es el punto de vista que querías mostrar en ese momento? bueno, casi cualquier conflicto se acaba con un acuerdo de paz. O sea, cualquier conflicto puede ser, incluso cuando hay una derrota tan brava como la de la Segunda Guerra Mundial, se acaba también con un acuerdo. Exacto. Entonces sí, estamos llegando a una coyuntura muy particular en el país y la película termina con una gran pregunta, como bien dices. No es una película de denuncia, es una película de preguntas. De conversación. Exacto. Y apela directamente al espectador. Sí. Y hace una pregunta importante y va no solo de la coyuntura del momento, sino también en general, y eso es quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Sí. Y de ¿Qué vamos a hacer con ellos y qué van a hacer ellos con nosotros? No, es que esas preguntas van a seguir surgiendo el resto de la vida. Sí. Pero sí es cierto que es particularmente relevante para hoy y aquí. Sí, y eso no lo podemos negar. Tiene su temporalidad. Sí. Y de alguna forma usted estaba buscando preguntas a la hora de hacer la película, encontraste No, por supuesto, porque o sea, yo no filmo porque tengo un mensaje, no filmo porque tengo algo que denunciar, porque los tiempos del cine, el cine que me gusta a mí es tan largo que la única manera de mantenerse vivo en el proceso creativo es que sean preguntas que sigues buscando contestar de alguna manera. Porque si ya tienes la respuesta antes de comenzar a filmar, no hay nada, exacto, y no hay nada que te va a alimentar esos 3 años de búsqueda creativa. Entonces tienes que seguir pensando, analizándolo y seguir como cuestionándote cosas para mantener fresco el proceso creativo. ¿Y conociste algo de ti durante la película, algo que no te habías preguntado antes sobre el conflicto, sobre la juventud, la adolescencia, la ingenuidad, la pelea de poderes y todo eso? Supongo que lo que me llamó la atención fue, aunque lo sabía, intelectualmente no había sentido lo parecidos que son los polos opuestos, ¿no? El paraíso, el infierno, la izquierda, la derecha, el deseo de ser amado y el deseo de poder, ¿no? Ser independiente. Exacto, el estar solo y estar junto, creo que de alguna manera como los polos opuestos al fin y al cabo son mucho más parecidos de lo que uno se da cuenta. Y eso creo que lo viví y lo entendí haciendo monos. Escuché que, por ejemplo, mientras estabas haciendo la película, sobre todo mientras elegían el elenco, el guión fue como reescrito de alguna forma para acomodarse a los personajes. Tal cual. Para mí era muy importante que cada uno de los protagonistas tenga carne y hueso, porque lo difícil de la película es tener tantos protagonistas. Por lo general, una película tiene 1 o 2 o una familia de protagonistas. Acá, al tener 8 chicos, pues requería que cada uno, en el poco tiempo que van a estar en pantalla, porque la tienen que compartir, den mucho. Y pues la manera de hacer eso era no únicamente proyectar el guión sobre la vida de ellos, sino conocerlos profundamente antes de comenzar a filmar y meter el personaje de ellos un poco dentro del guión. Así que antes de disparar el primer fotograma, pasamos como 5 semanas juntos en una máxima convivencia en el parque de Chingaza, en el páramo. Y a medida que los iba conociendo, como por ejemplo, sabía que el mayor miedo de Pitufo es pensar que algún día le falte su mamá. O por ejemplo, que Rambo y su hermano tienen una grandísima amistad. O que Boom Boom
lo que más le gusta es bailar hip hop, aunque viene del campo. Y pues ese tipo de cosas que yo iba conociendo por pasar tiempo con ellos, los iba metiendo dentro del guión. ¿De dónde sacaste los nombres de los personajes? De tantos distintos lados, no sé. Sí, creo que la idea de un nombre de guerra, la idea de un alias, Pero la idea de un no. apodo es como muy cercano, ¿no? Sí. Y me parecieron como nombres emblemáticos, hay veces un poco bizarros, pero le daban esa capa, digamos, de fábula que también tiene la película. Sí. Bueno, y de fábula, Rambo también tiene como un cierto, nos apela a un personaje anterior. Y yo no pude evitar a la hora de ver la película, obviamente, encontrar esos parecidos a libros que leí cuando era más joven, El Señor de las Moscas, y sobre todo pues hay una escena en particular que es la cabeza del cerdo, que me llama mucho la atención. No sé si tenía su similitud, si pensaste en eso ya que estabas hablando. No, por supuesto, o sea, claramente cuando hablas de un canon pues tan explorado que es como la naturaleza humana dentro de la guerra, porque la guerra es un conflicto es como una ventana, perdón, muy vertiginosa al alma humana, pues entonces a esos referentes, algunos de los cuales leí cuando tenía la edad de los protagonistas, como El corazón de las tinieblas de Conrad, El Señor de las Moscas, y obviamente películas de guerra que son íconos, como puede ser Ben Aver, la peli rusa, puede ser Apocalipsis Now, Platoon, Buen Trabajo de Claire Denis, este tipo de íconos del cine que claramente, como están en la cultura popular y las conozco, pues lo que hay que hacer es asumirlo, verlo y de alguna manera incluirlo, ¿no? Almodóvar siempre dice, no es cuestión de robar o no, es que también robas, en el sentido que hay que dialogar con los que vienen haciendo cine y los que vendrán, y ellos con nosotros. Así que más bien hay unas referencias claras de la película porque justamente entra dentro de ese canon de cine, ¿no? Sí, y como dicen, ya es difícil inventar porque casi todo está inventado, a fin de cuentas. Yo no sé. Pero en este caso, la película se para por sí sola, Sí. Pero para aquellos que conocen ese tipo de cosas, pues qué lindo como que tener algo que ya conoces, pero presentártelo en un nuevo contexto, una nueva manera, algo fresco. Y eso es como muy llamativo. A mí me gusta buscar algo original dentro de lo que está debajo de las narices de todo el mundo. Claro, y es que de cierta forma esas referencias literarias le ayudan a uno como espectador a entender qué es lo que nos quería contar el director. Entonces, sí son muy válidas, son muy necesarias, estoy totalmente de acuerdo y me fascinaron las referencias que pusiste dentro de la película. Y como estabas mencionando en cuanto a producción y tus referencias de guerra, me parece que es algo que en Colombia se ha intentado hacer, pero que tú por fin lo lograste hacer. He visto muchas películas colombianas y la guerra a veces se exagera más de lo que se debe, y creo que tú lo hiciste en la medida correcta. ¿Tú cómo te sentiste al respecto en esos momentos de conflicto? Porque yo como espectadora a veces sentía que era muy crudo. ¿Fue realmente así de crudo a la hora de grabarlo? Sí, yo creo que todo fue bastante honesto, bastante directo, muy basado en los cuerpos, en la emoción del momento, y creo que los chicos querían ponerse la película al hombro, querían hacer algo, la verdad, muy, muy sentido, y a raíz de conocerlos, pues podríamos armar situaciones hipotéticas inspirados en las vidas de ellos para que ellos estén presentes y den todo lo que ellos conocían, porque ellos no tenían el guión, vivían cada día las escenas de ese día. Claro que sí. Ya conociendo que tienes tu repertorio en cuanto a las grabaciones, ¿qué sentiste que mejoraste con esta película y qué sientes que quieres mejorar para la próxima? Mejorar es una palabra difícil, creo que más bien es renovar, porque lo que a mí me parece importante es que cada película tenga como su identidad. No se trata del estilo del director, se trata de la identidad de la película. Entonces, claro, yo traigo mucho de mí, pero también los personajes, la historia que quieres contar, el lugar, las locaciones, te exigen una cierta huella dactilar para que esa película tenga como su identidad. Así que lo que es importante para mí más bien es de Porfirio a Monos,
hay identidades muy distintas y quisiera obviamente volver a renovar la forma de contar, ¿no? Crear algo nuevo, porque es lo más bello del cine, un lenguaje que venimos hablando un poquito más de 100 años y que bueno, como seguir buscando maneras innovadoras de contar. Yo creo que hay mucha, o sea, hay algo muy rico no solo en qué se cuenta, sino en el cómo se cuenta. Exacto. Ya la última pregunta, porque me encanta hablar del cine colombiano, no sé si se ha dado cuenta. Ajá. Pero hace muy poco acá en Colombia se abrió el programa de cine en Medellín, que antes no existía, y lo dirige Víctor Gaviria en el ITN. Se está apuntando a abrir un campo más grande para el cine colombiano, mejorar la producción. ¿Usted cómo se sintió? ¿Qué le diría a los próximos cineastas del país? ¿Qué dificultades hay? Bueno, hacer cine, particularmente el cine que me gusta a mí, también el cine de autor, pues es un cine que va a requerir siempre usar la cabeza, pero seguir el olfato y el estómago. Es algo muy instintivo, es una especie de acto de fe. Y lo que yo diría es que sigan ese olfato y ese estómago, que miren al ombligo, a lo nuestro, pero también miren a las estrellas, porque lo importante, sí, conocerse a uno como país, como pueblo, como gente, pero también mirar afuera y pensar cuál es nuestro lugar en el mundo. Uh-huh. Y no solo lo que nos separa, sino también lo que nos une. Uh-huh. Y diría que se fijen sí en qué se cuenta, pero también el cómo se cuenta, ¿no? Y yo creo que hay ganas, hay energía en el país para hacer cine y es importante. Sí, sí, sí. Estoy pensando en Rodrigo de No Futuro de Gaviria y la energía que tenía esa película. Y creo que eso se queda conmigo, que tenemos que buscar energías. Nosotros no somos europeos, ¿no? Tampoco somos americanos en el sentido norteamericano, somos lo que somos y tenemos que buscar la manera de buscar y buscar nuestra identidad, ¿no? Sobre cada película. Sí. Y desde que salió Monos, ya empezaba a escribir un guión. Debería estar escribiendo más, pero sí, firmé un acuerdo con una productora en Hollywood para mi próximo guión. Alejandro, felicitaciones. Gracias, que se llama Imperative y estoy con ellos. Y estoy intentando escribir, pero lo tengo que hacer un poquito más a menudo. Pero ya tiene por lo menos la idea en la cabeza, en el aire. Algo, más una sensación. Ya solamente se trata de sentarse a escribir. No solamente, más que eso, pero sí. Bueno, y de desarrollar los personajes, pero sí. Como veo y como también nos contaron sus protagonistas, se trata de un proceso que también se construye con eso. Total. Sí. Listo, llegamos al final de la entrevista. Gracias. Con Alejandro Landes, el director de Monos, aquí en Vivir en el Poblado. Está muy bien.